Hola, hola y bienvenidos al Faro, un programa de Magenta Radio. Probablemente por lo menos una vez usted haya recibido un video de John Forero, más conocido en redes sociales como el Mamerto Este. Resulta que quiere ser representante a la Cámara, así que hablando con el político y con el influencer encontramos al ser humano. Los invito a ver esta entrevista. Bienvenidos al Faro, una luz en el camino para informarte mejor. También estoy seguro que deben tener a la idea de una tregua. Hola mis amigos, cordial saludo y bienvenidos a este programa especial del Faro por Magenta Radio. Bueno, quiero contarles que ustedes pues ya conocen a John Forero, que es precandidato para la Cámara por Bogotá, etcétera, etcétera, y que ustedes lo ven periódicamente, mejor dicho, cada 8 días en nuestro programa El Faro. Pero hoy lo vamos a ver del otro lado, es decir, ya no va a ser panelista. Hoy lo van a conocer ustedes como invitado, como representante y como ser humano. Así que sin más preámbulo, demos la bienvenida a John Forero. Mi querido y estimado John Forero, cordial saludo. ¿Cómo vamos, William? Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para conocer un poco más, porque la gente nos ha visto, me ha visto a mí comentando constantemente en el Faro, compartiendo con usted y otras personas, pero esta vez, pues conocer más en profundidad el mamerto este, de dónde viene y para dónde va. Sí, mira que en la introducción que hicimos hace un momento, yo decía, por lo menos una vez, a la mayoría de las personas que estamos en redes, nos tiene que haber salido un video del mamerto este. De hecho, yo tengo muchos amigos que me envían videos de John Forero, del mamerto este, ya sea por TikTok o por Instagram, o incluso de los que hacemos en el Faro, y yo los miro y digo, pero bueno, es curiosísimo porque yo hablo con John todo el tiempo, nos vemos acá, pero me mandan los videos, o sea, me parece supremamente chévere porque también la gente se conecta, o sea, con la narrativa, pero también con lo que dice John. Eso me ha llamado bastante la atención. ¿Sabe qué me ha pasado y me he encontrado en la calle? Pues es muy común que todos utilicemos las redes sociales, veamos videos, una cara se nos haga familiar, pero no nos aprendemos el nombre de la gente o el nickname o como sea. Y me he encontrado constantemente aquí en Bogotá gente que ve en la calle, usted es el de TikTok. Entonces empezamos el proceso de volantes ahorita con el tema de la campaña, usted es el de TikTok y otros, usted es el mamerto este. Ese ha sido el proceso. Ahora Ah, pero necesito que ya, me diga, usted es el 38. el número 38 en la campaña. Sí, 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 Bueno, mi sí. querido estimado viejo John, vamos a hablar de otras cosas, pues también vamos a hablar de política, obvio, pero hay otra serie de cosas chéveres que yo quiero que las personas conozcan en otro ambiente también, de cómo ha sido llegar a la política, pero porque también John estudió, se metió en ese rollo de la geología, bueno, varias cosas, y para eso quiero que empecemos con algo muy básico que yo siempre le pregunto a los invitados porque recuerda que este canal es muy pedagógico y hecho también para una gran cantidad de colegas maestros, profesores de colegio, de universidad, etcétera. Y ahí está la primera pregunta. ¿Cómo era John Forero en el colegio, en el bachillerato, que es una etapa como tan bonita? Era bien juicioso, era buen estudiante, me iba muy bien. Tuve la fortuna de estar en buenos colegios, mi papá y mi mamá de clase media emergente, clase obrera, que ganaban pues bueno, en esa época eran empleados, él era empleado bien pago, mi papá, y tuve la oportunidad de estar en buenos colegios tanto en Bucaramanga, después viajamos a Cúcuta y en Barranquilla donde hice todo el bachillerato, formación franciscana, todo el tiempo. Y en una época en los 90 donde el bullying no se llamaba bullying y uno tenía que sacar cuero para aguantarse. Entonces llegar a Barranquilla, aguantarse uno de ese tipo de bullying, hace que le dé a uno un carácter diferente, ¿sí? De andar uno como con delicadezas. Un carácter fuerte, ese Pero ¿y era carácter se bullying por forja qué? ¿Era bullying por qué? por ¿Por la manera de hablar o por típico, qué? el cachaco. O sea, un salón de 40 estudiantes, 39 barranquilleros, de pronto 38 y alguno era del Uruaco o era de Baranoa, y un cachaco, así. Entonces se la montaban. Y en esa época, en los 90
todavía pues, las tiendas de barrio, el 99% de las tiendas de barrio son de santanderianos. Entonces el santanderiano siempre era el tendero, el cachaco, llegó el cachaco, entonces se la montaban al cachaco. Y la forma mía de defenderme era académicamente. Entonces llegaba el momento en que uno de los mejores estudiantes, y pues bueno, aparte de eso, empecé a hacer algunas amistades, entonces muy bacano. De algo que yo valoro en mi vida es haberme formado en Barranquilla. Yo me considero un barranquillero más. Amo la ciudad de Barranquilla, la adoro. Pero digamos, esa interacción con las personas, a veces cuando uno, yo viví mucho tiempo también en Barranquilla y una de las cosas que me costaba trabajo era entenderles cuando hablaban, porque para mí era como que hablaban muy enredados. No sé si fue el mismo caso Ah, para John. no, no, yo me adapto fácil. A mí me pasa algo que mi mamá se burla de eso y es que yo estoy en una mesa con cuatro barranquilleros y en cuestión de 5 minutos escucho un barranquillero más. Yo estoy en una mesa con cinco paisas y en 5 minutos te escucho un paisa más. O sea, tengo mi acento santandereano marcado, pero no sé si son habilidades de teatro o qué, pero he aprendido eso, así a manejar los acentos. ¿Cómo era la relación, por ejemplo, con las muchachas, con las chicas? ¿Eras amiguero? ¿Eras noviero? ¿Cómo era el rollo ahí? Era muy amiguero, fui muy amiguero, incluso en el año que 93 era un cachaco que estaba en una cumbiamba. Yo aprendí a bailar allá en Barranquilla, mis gustos musicales tienen que ver con Barranquilla, en fin, o sea, mis grandes amigos están allá. Yo viví una época de mi vida muy tesa donde estuve en coma, me salvé allá gracias a la gente del barrio. Gracias a la ayuda que mi papá consiguió con la gente del barrio, yo me salvé. Entonces eso es un tema que me tiene mi corazón allá, obviamente. Yo me enteré extra micrófonos que John fue una de las personas, de las pocas personas, o de las primeras personas más bien, que sobrevivió como una especie de coma por dengue. ¿Fue por dengue o qué fue lo que pasó ahí? Sí, en el año 93 aparece el dengue hemorrágico en Colombia y no se conocía muy bien. Moría gente en la costa, moría el uno, moría el otro, etcétera. En esa época yo era un niño, estaba en la defensa civil y estaba en el movimiento Scout. Y teníamos viajes y cosas así. En un viaje de esos estuvimos cerca a Barranquilla, en Piojo Atlántico, y con la defensa civil, y tuve una picadura, un alacrán. Fue un tema complejo. Me traen al médico, pero allá había mucho mosquito. A mí me tratan el tema del alacrán, pero después empiezo a enfermarme mucho, me salen unos moretones, no se sabía qué era, creyeron que tenía peritonitis y me operaron. Esa operación equivocada, esa exploración abdominal errónea me salvó la vida, porque cuando me abren se dan cuenta que yo tengo hemorragia y en esa hemorragia buscan sangre, traen sangre, etcétera, y me hacen las transfusiones necesarias. Pero donde no me hagan esa cirugía, yo no estaría aquí contando el cuento, no nos habríamos conocido. Después de meses, 5 o 6 meses, cuando salgo del coma, que fueron varios días en coma y todo eso, es que la junta médica dice, John Forero, le decía a mis papás, porque yo era un niño, usted es uno de los primeros 4 o 5 casos en salvarse de dengue hemorrágico en Colombia. Y se salvó, no de milagro, sino por error, llamémoslo así. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en coma? ¿Hay algún recuerdo, algún sentimiento, algo por allá? Mucha Sí. gente cuenta cosas como sobrenaturales. ¿Pasó algo así o nada? Sí, a mí me ocurrió algo, más allá de sobrenatural, es que le faltó un poquito a la dosis de anestesia que tenía que poner el médico, el anestesiólogo. Y es que en medio de un procedimiento yo desperté en conciencia y en ese procedimiento yo despierto y es una sensación horrible, extraña, lo más raro que he vivido en mi vida. Está todo oscuro, yo no veo nada, pero tampoco toco nada, no hay paredes. Yo sentía que corría hacia un lado y hacia el otro y escuchaba unas voces como en una cabina encima mío hablando. Y eran los médicos hablando con las enfermeras, diciéndole, el muchacho ya se nos va, eh, términos de, no sé, de fibrilador, algo así, no recuerdo muy bien. Ah, háganle por acá esto, inyecten aquí, abran acá. Y yo escuchando, y yo, ¿cómo están diciendo que yo me voy si yo estoy acá? Entonces yo gritaba con tal fuerza que llegó el momento que logré mover este dedo. Hice así. Cuando yo moví el dedo, el médico anestesiólogo se da cuenta y le dice a la enfermera y al otro médico que estaba operando, John está escuchando. Entonces cuando dice John está escuchando, todos se callan la boca y como que ponen más anestesia
y ahí quedé. Y ya después como al otro día o los 2 días que me levanto yo. Claro, Así ¿no? fue Una la cosa. experiencia dura. Y eso fue porque estabas haciendo esto, mira, de scout. Por allá Ahí, andaba acampando. Ah, ahí- bueno, ahí esa me foto encontré es la con el foto. movimiento. Ajá, esa foto es con el movimiento John es Scout, el grandes de la amigos. camisa como verde azulosa o es el Ese, yo flaco. soy el de azul. Yo soy el de azul. Lo que Ya. pasa es que es una foto, bueno, para la gente más joven, es una foto que era una cámara con un rollo de 24 que no se podía dejar mojar, que la foto quedaba como quedaba, que muchas veces nos pasaba, no sé si a William, que uno llegaba con, tampoco le podía tomar muchas fotos porque valía plata la revelada. Y llegaba Claro. uno al taller de revelado y le decían a uno, ese rollo se veló, y uno más aburrido. Después de un buen viaje no quedó ni una foto. O Entonces, de las este viaje treinta y quedaron seis como fotos tres. sirven 5. Eso, así nos pasaba, tal cual. Ajá. Y Esa foto de eso. por qué entrar como scout? ¿De quién fue la idea? Siempre quise. Cuando niño, mi mamá me compró una enciclopedia, no sé si usted la recuerda, la tuvo, se llamaba El Mundo de los Niños. El Mundo de los Niños eran 12 tomos. El tomo 6 tenía unas imágenes de cómo se acampaba, cómo se prendía una fogata, y yo ese libro lo adoraba, el libro 6 de la enciclopedia El Mundo de los Niños. Siempre soñé con ser scout o estar en la defensa civil. Y empecé en Cúcuta cuando era muy niño. Mi primer viaje solo con los Scouts fue a los 10 años. Viajamos de Cúcuta a La Calera, al lado de Bogotá. Y esto ya fue siendo Scout en Barranquilla. El grupo Impesa se llamaba, o se llama, no sé si todavía existe, de la escuela normal. Y viajábamos constantemente a acampar. Entonces, A- a- Ahí ya, ahí estás a puertas de terminar el bachillerato. no, estaba a la mitad. Estaba como en el Ah, octavo, ok. noveno. Ya, porque como Estaba todavía tocaba acabando. viajar y moverse, era de pronto un problema, ¿no? Para la asistencia No, a la clase. no, en esa época era tan diferente, ya estoy hablando como cucho, pero sí era una época muy distinta. Incluso yo en noveno tenía moto, imagínese usted, tenía una FR 80 que mi papá compró una moto para rifarla y nadie se la ganó y pues me la quedé yo. Entonces, imagínese, yo podía andar en moto en noveno, yo salía, había confianza, era un tema como más tranquilo en esa época. Pero digamos que había una buena dosis de libertad, porque para la época, una persona de 14, 15 años, 16, pues no es que le dieran un libertinaje de váyase o quédese 2 o 3 días por fuera. O sea, había un nivel de confianza grande. Claro, era una época en la que era el carnaval de Barranquilla y yo podía salir, tenía 14 años, mis amigos 16, 17, algunos ya con cédula, amigas, amigos y del barrio, y yo le decía a mi papá, voy para la Guacherna a los 14 años. Decía, no llegué tarde, yo llegaba a las 3 de la mañana, pero yo no llegaba ni borracho ni nada, una cerveza, me tomaba una costeñita, dos costeñitas, eso era lo que pasaba con los compañeros del colegio, que no, que salió el último de Diomedes, entonces vamos para donde Ronald, eh, en el barrio El Carmen, bueno, vamos para allá, que vamos para tal parte, y así, pero era un nivel de confianza y no había celular, entonces eran las 11 de la noche y yo buscaba una tienda que no hubiera cerrado con una moneda de 100 para echarle, marcar, decirle a mi mamá, estoy acá donde el Tuti, le llego a tal hora. Bueno, y uno llegaba a esa hora, eran las cosas que uno vivía. Quién era más alcahuete ahí en ese momento, el papá o la mamá? Ambos, igual, ambos. ¿Cuántos Ajá. hermanos tienes, John? Tengo un hermano del matrimonio de mi papá y mi mamá y dos hermanas mayores que adoro, que quiero mucho. Una vive en Bucaramanga, la otra vive en Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. Listo, se termina el bachillerato y llega el momento de decidir qué es lo que uno quiere estudiar en la universidad. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Había plata para ir a estudiar a la universidad? Fue muy complejo porque yo me gradué en el año 95 del colegio. En el año 94 mi papá deja de ser empleado de la empresa en la que siempre había estado. Deja de ser por un tiempo porque él vuelve. Pero él no era un tipo ducho en los negocios, se metió en varios negocios, económicamente no nos iba muy bien. Y pues yo tenía mi pensado seguir en Barranquilla el resto de mi vida, pues, estudiar en la Universidad del Atlántico, qué sé yo, ¿no? Estudiar de pronto, el plata no alcanzaba para la universidad privada, así que era mirando en la Universidad del Atlántico que estudiaba. Por ella empecé a mirar como derecho o algo así, ya me inclinaba por esas áreas. Pero cuando empezamos a ver, no, a usted le toca universidad pública y nos devolvemos a Bucaramanga.
Ok, año 96, regresamos a Bucaramanga y mi hermana ya estudiaba en la UIS, la Universidad Industrial de Santander, ella es diseñadora industrial de allá. Yo le pregunto a ella, miramos el ITFES, a mí me fue bien en el ITFES, pero lo que se necesitaba para entrar a la UIS era muy alto. ¿Vienes cuánto? ¿Qué Estaba puntaje? ¿Qué puntaje? Porque, 322 en esa época. Claro, bueno, sí fue un buen puntaje, sí, fue un buen puntaje. sí. ¿Y qué? Y yo, o sea, me dice, preséntese a la UIS. Primero hice un semestre en la universidad, eso fue en la Pontificia Bolivariana, para estudiar ingeniería electrónica allá en Bucaramanga. Pero no me sentí cómodo ni en la universidad ni con esa carrera. Así que después, eso no quiere decir que sea mala, simplemente yo no me sentía cómodo. Tengo que hacer la aclaración. Cuando mi hermana me dice, no, pues preséntese a la UIS, con ese puntaje solo le alcanza para dos carreras, ingeniería metalúrgica o geología. Yo no sabía ni para qué servía la ingeniería metalúrgica ni para qué servía la geología. Y valía 48.000 pesos en el año 96, 97 la inscripción. Y mi papá solo tenía que pagarme la inscripción de una de las dos carreras. Literal, William. Yo llego a admisiones de la UIS y agarro el formulario y digo, Tim Marín de doping, güey, programa karate, fue geología. Me presento a geología. Y pasé. Eso fue pinochazo. Claro, pero me quedó gustando. Mire cómo son las cosas de la vida. Yo ya venía a Defensa Civil, Scout, acampando, haciendo fogatas, caminatas en montaña. De la geología yo solamente había escuchado cuando salía la gran Marta Calvache a decir, el temblor fue de tanto en la escala de Richter. El temblor fue de tanto. No sabía qué hacía un geólogo. Yo entro a estudiar geología cuando empezamos con los compañeros que a salir a acampar, que yo tenía que ir a campo. Me pasan un montón de cosas muy interesantes y yo vea, pues, qué nota de esta carrera. ¿Y era muy afín con los animales o pocón? Yo siempre he sido afín, siempre he tenido, es más, siempre he tenido una perrita en mi vida que se ha llamado Zuka. Y bueno, esta no es una perra, es una boa, pero sí, ella, incluso ahí la salvamos, porque eso fue ya trabajando como geólogo en el Chocó, en la selva del Chocó. Ah, Eh, ya habías terminado la carrera. sí, ya había terminado la carrera, ya estaba trabajando, eso era una exploración que estábamos trabajando en el Chocó. Un par de meses antes habían secuestrado a unos compañeros y nosotros de kamikaze nos fuimos a seguir trabajando allá. Entonces éramos 7 geólogos con 120 soldados acompañándonos. Una Ah, cosa que yo no, hoy en ¿qué día yo año no era hago ahí? ni loco. ¿Qué año era Eso ahí? era año 2008. 2008, 2008. sí, 2007, 2008, por ahí. Ajá. Y Ok. esa boa la agarramos ahí con Alex, que en paz descanse, es otro geólogo, el que está de gorra azul, ya falleció, tema ahí de salud. Y esa boa los soldados la querían para comer, porque en esa época, sí, muy floreciente, mucha confianza inversionista, pero a los soldados no les llegaba la comida. Ellos tenían la ropa remendada. Cuando eso existía el batallón Manosalva del Chocó, y ese batallón tuvo muchos problemas de falsos positivos, y a estos soldados los Ujú. maltrataban mucho, entonces ellos tenían que comer lo que fuera. En esa ocasión nosotros teníamos buena comida de la empresa, le dimos a los soldados y yo les dije, no, no maten esta culebra, venga, echémosla para un lado. Mejor dicho, John, ¿prestaste servicio o no? No, yo no Servicio presté militar. servicio, porque en Ok. esa época, cuando me dio a mí el dengue y todo eso, pues, fue 93, yo me presento para el servicio militar en 95 y por lo que había tenido me dijeron que no. Claro, por el antecedente, eso sí. Esta foto y esa historia la vamos a retomar más adelante cuando estemos hablando del tema político. Ahí en la universidad, de alguna manera ya estabas, por ejemplo, en el consejo estudiantil o algo así, ¿habías manifestado algún interés por un tema político? Sí, claro. ¿Cómo empieza todo eso? Yo llego a la universidad y empiezo pues a estudiar geología. A mí me habían inculcado y es lo más socialmente más común y familiar. No, usted va a la universidad a estudiar, no se ponga a pendejear con nada de eso. Y incluso hay memes de eso. Mis papás dicen que no hable de política y sale el meme del N. Pues bueno, a mí me pasó similar. Estando estudiando allá, geología en su época, para los que no de pronto no conocen, les pongo el contexto, era la carrera como el Estado palestino en la UIS. O sea, estudiábamos geología, habían profesores de geología, pero cada semestre nos tocaba buscar salones prestados de otras carreras, porque no teníamos dónde meter los microscopios,
Era una cosa muy compleja, cada semestre lo mismo. Entonces empezaron las protestas de los estudiantes. Era lo que pasaba. Había en esa época, creo que todavía existe, el Centro de Estudios de Geólogos. El Centro de Estudios es como una agremiación, si así se le llama, de estudiantes que hacen actividades en pro del estudiantado de geología. Pues yo individualmente pedía la palabra, yo no me quedaba callado y decía lo que me parecía. En ese proceso otros compañeros hacían lo mismo y nos vamos encontrando y nos vamos juntando a lo que era, ya acabándose, claro está, Audesa. Audesa es el movimiento estudiantil de Santander desde los 70 y pues empieza el tema de la formación camilista, de la formación del legado de Camilo Torres y el marxismo. Entonces ahí empiezo a conocer que uno no va a la universidad, es la universalidad de pensamiento. Entonces yo no fui a la universidad solo a formarme como empleado geólogo. Estaba aprendiendo de geología, pero tenía que entender el contexto político del país. Estábamos en una época donde estaba Andrés Pastrana ya con la presidencia, ya la había soltado, sí, sí. Ah, bueno, estaba en el proceso Ernesto Samper y pasaba Pastrana. Incluso yo tenía en mi moto que me tomaba en el pelo un letrero de serpatizante, porque veía que en Serpa había una posibilidad a mis 18 años. Y ahí fui entendiendo la política, cómo se movía. Entonces llega el gobierno de Pastrana, empiezo a entender cómo se mueven los dineros en la universidad, cómo semestre a semestre nos tomaban el pelo en geología y la plata se iba para ingeniería industrial, para otras carreras. Incluso llegué al punto con otros compañeros de cerrar la universidad. Un día yo cogí candados a las 4:30 de la mañana y llegué, ya los porteros me conocían y yo, voy a cerrar y aquí no entra nadie. Y después llegó otro compañero y otro y ahí se sumaron varios y los vigilantes estaban con nosotros, ellos eran parte del sindicato y cerramos la universidad. Aquí nos responde el rector o nos responde, porque no es posible que esto sea así. Es más, hoy geología tiene algo que se llamaba Plan Terraza, es gracias a esas luchas estudiantiles que dimos entre el 97 y el año 2001, más o menos. Hoy en día los que estudian geología tienen buenos laboratorios gracias a eso, a esas luchas y esas pelas que nos dimos y las amenazas que nos aguantamos. A esa gestión. Esta foto que estamos viendo en pantalla, ¿de cuándo es? ¿De dónde es? ¿Y los que están Eso ahí es son soldados o son pasando, qué? no son soldados, eso es pasando el río Comitá, en el Chocó. Allá nosotros llegábamos en helicóptero, en esa zona habían secuestrado siete geólogos previamente. Yo estaba con una cuadrilla, hubo como estuve como en tres, cuatro enfrentamientos armados entre el ejército que me acompañaba y ese era el Frente 36 de las FARC, si no estoy mal, el que estaba ahí en la zona. Ya. ¿Y los que van ahí son de qué? ¿Del frente o de los soldados? No, ellos son soldados profesionales que eran los que estaban conmigo en esa época. O sea, yo estaba Ya. trabajando ahí, tengo que ser muy claro, yo trabajaba con una empresa contratista porque esa confianza inversionista de la época no daba para que las empresas vinieran a pagar. Trabajamos turnos de 22 días, descansábamos 8, nos daban ciertas comodidades, nos hacían creer que nos pagaban muy bien, pero William, con el tiempo uno se da cuenta que ese mismo trabajo, haciéndolo en Chile, haciéndolo en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier lado, en Australia, por ejemplo, a la gente le pagan 4 veces lo que nos pagaban en Colombia. Y la gente trabajaba la mitad del tiempo que trabajamos en Colombia. Así es, tal cual. Puedo dar fe de que es así. John, ¿en qué momento llega la familia? ¿En qué momento llega el amor, la En la esposa? en la universidad, en la universidad. Yo estoy casado con mi novia de toda la vida. Y aparte de eso, fuimos papás muy jóvenes. Nosotros pasamos de la cama cuna a la cama doble, así me dice un amigo. Y estando en la universidad, llega mi hijo mayor, hoy en día tiene 24 años, eso fue a mitad de carrera, entonces eso cambió mucho el panorama, tener que trabajar, tener que estudiar, manejaba taxi, era domiciliario en moto, hacía mandados, mejor dicho, lo que tocara hacer. Si, por ejemplo, uno de tus hijos, bueno, ya el que tiene 24 años está un poco grande, todavía es muy joven, ¿no? Pero ¿estás de Sí. acuerdo con eso, con crear una familia joven o más bien no lo recomendarías? Pues es que más allá de recomendarlo, cada uno baila con lo que le corresponde y le toca y disfruta lo que tiene. Tengo amigos que a la edad que tengo yo, 46, 47 años, están siendo papás ahora.
Y uno diría, ellos disfrutaron la juventud, yo la disfruté de otro modo, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, tengo dos hijos, mi hijo mayor 24, mi hija 19, ellos son independientes, o sea, podemos, estando muy jóvenes con mi esposa, decir, vamos a viajar, vamos a hacer cualquier cosa porque no estamos con el tema de estar criando ahora. Entonces son diferentes las formas de disfrutar la vida, pero igual ser papás jóvenes tiene unas ventajas muy chéveres y hoy en día las estamos experimentando. Bueno, por aquí me encontré otra foto que es así, Ujú. evidentemente por los cascos ya es propiamente en la labor. ¿Dónde es esa foto? Sí, eso es visitando el proyecto de la Colosa en el Tolima. Ahí hay profesores de geología, ahí está el profesor Luis Carlos Mantilla de la UIS, hay profesores de otras universidades, hay profesores que vienen de Europa. Estábamos estudiando el proyecto porque la Colosa es de escala mundial, es una cosa brutal. Es una mina no, perdón, tengo que corregir eso. Es un proyecto, es un prospecto, incluso ya con cálculo de reservas a escala mundial de los más grandes del mundo y lo tenemos acá en Colombia, la Colosa. Ya. ¿Ahí es de oro o de qué Oro, minerales? eso es oro, es principal oro, pero también se puede hablar de polimetálico porque también hay unas cantidades apreciables de cobre, molibdeno. ¿Pero eso es una reserva o no tiene esas características? Sí, ya está comprobado, eso fue perforado, está el oro y ahí llegamos a un punto interesante. Y es que eso es descubierto por unos amigos conocidos, pues ellos, colegas, en el año eso se empieza a trabajar como en el 2006. Ellos descubren, empieza a hacerse bulla de eso en el 2007. Para el 2009, Uribe sale con bombos y platillos a decir que tenemos la mina más grande del mundo, entonces empiezan los problemas por algo que yo comparto. A ver, yo no soy antiminería, soy antiminería privada, extractivista y ladrona, eso es diferente. Entonces, ahí tenemos muchísimo para el país. Si dejamos que lo saque la empresa extranjera, nosotros simplemente vamos a ser empleados medianamente pagos, no nos van a dejar las regalías que se requieren y sencillamente vamos a quedar como le pasó a Potosí en Bolivia, como le pasó a tantos en la historia reciente de Sudamérica y Centroamérica. Así que yo soy más amigo de que se cree la empresa estatal minera y que eso lo aprovechemos nosotros mismos haciéndolo de forma sustentable. Sí lo podemos hacer, pero no soy partidario de que eso lo haga una empresa privada extranjera. ¿Algún profesor, profesora o varios, no necesariamente uno, que haya sido trascendental para marcar el futuro de John? Sí, varios. En la universidad, por ejemplo, en lo técnico, Luis Carlos Mantilla, una persona que aprecio un montón, sigue dando clases en la universidad, muy teso. Está Carlos García. Con Carlos García pasa algo. En la época en que uno tiene un profesor que es cascarrabias y regañón, uno dice, qué mal profesor. Pero cuando pasa el tiempo, ¿cuáles son los profesores que uno más recuerda? El cascarrabias que lo hizo a uno aprender a las malas. Ese es Carlos García. Sí, el que es como muy suave, como muy complaciente, pues a veces Pasa el no olvido, trasciende. pasa el olvido. Sí, sí, correcto. No, no, no. Entonces esta gente lo deja Bueno, uno marcado. y por aquí me encontré otra foto, esa es del camarada John Sosky. Sí, profesor, es una experiencia muy bonita. Yo siempre quise ser profesor. Fui profesor en la Universidad Nacional de Medellín, Facultad de Minas, como por 3, 4 semestres y un semestre en EAFIT. La experiencia es bonita en el sentido de la enseñanza, la experiencia laboral no es bonita. ¿Por qué? Porque yo era profesor cátedra. Claro, tengo una especialización y una maestría, pero eso es año 2015, 2014, sí, 2015, ajá, 2015. Y en esa época ya es distinto a como era a finales de los 90. A finales de los 90, un geólogo con experiencia, la universidad le daba la posibilidad de hacer doctorado. Ya para el 2015, los doctorados sobrepasan la demanda del país. Entonces, para yo pasar a ser profesor planta en la Nacional, me tenía que enfrentar, después de tener más de 10 años de experiencia, con muchachos recién graduados que se fueron a Australia, hicieron un doctorado y volvieron, que no tenían 15 días de experiencia, pero que habían escrito 3, 4 papers.
y la universidad, con tal de no pagarle doctorado a uno, prefería contratarlos a ellos. Así de simple. Estuve como profesor cátedra por varios semestres y es muy cansón. ¿Por qué? Porque el salario que le pagan a uno es muy bajo. Voy a poner un ejemplo, William. Digamos, usted este primer semestre es profesor y le dicen, tiene esta materia, no sé, geotermia. Le van a pagar a 60.000 la hora. Cualquiera diría 60.000 la hora, pero es que usted para dar una hora de clase se gasta 4 o 5 de preparación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, usted no solo da la clase, usted tiene que atender a los alumnos por fuera, tiene que calificar, etcétera. Ahora, pasa el primer semestre y usted dice, listo, estoy creando la materia. Aspiro que el segundo semestre me ponga la misma materia y estoy más descansado. No, como yo era el cátedra, entonces yo era el primer tiempo era defensa, después era delantero, después y así no se puede. Entonces el otro semestre otra materia, entonces volví a arrancar de cero y volví a arrancar de cero. Eso fue un viaje con los estudiantes a Betas Santander, a conocer allá las geoformas, conocer ahí la minería ancestral que hay en la zona y bueno, con mi gorrito para el frío. Claro, claro, claro. ¿Y cómo era, digamos, el entorno ya de la responsabilidad con los muchachos, de estar ahí atento a que sí estuvieran enamorados de la carrera? ¿Fue fácil o fue difícil? Lo difícil que yo experimenté en esa época económicamente fue compleja para mí. Estaba saliendo ahí un tema de una quiebra y yo tenía que hacer otras cosas, negocios, vender, etcétera. Yo siempre quise abrirle la mente a los estudiantes y que entendieran que uno a la universidad primero no va solo a estudiar para formarse como empleado, que hay una universalidad de pensamiento, que se vea en la política, que aprendan de negocios. Mire, un problema muy grande que tiene el profesional en Colombia, y hablo particularmente de mi carrera, sobre todo en la universidad pública, es que no sabemos cobrar. William, no sabemos cobrar, nos graduamos y entonces el sueldo, ay, el que asignen, lo que digan. No, tiene que aprender uno a saber cuánto vale su trabajo, cuánto cobrar. Y bueno, me enfoqué mucho en ese tipo de cosas. Espero, y bueno, he hablado con varios de esos muchachos que hoy en día son muy buenos geólogos y que ven con buenos ojos ese proceso. Me agradecen el tema de abrirle los ojos en ese aspecto. ¿Y la carrera tiene futuro todavía en Colombia? Absolutamente, es que el geólogo no solamente saca petróleo y saca carbón y saca minerales. El geólogo aporta en muchas áreas. Por ejemplo, hay algo que sí o sí debemos sacar adelante desde el legislativo y es que en cada municipio debe haber un geólogo bien formado. ¿Por qué? Porque hay que apoyar el tema de la gestión del riesgo, el riesgo medioambiental. Un geólogo está en la capacidad de decir en un municipio, en esta área no se puede construir o sí se puede. Un geólogo está en la capacidad de decir previamente qué va a pasar. Le pongo un ejemplo muy simple. ¿Por qué se salvó tanta gente del edificio Space allá en Medellín? Porque hubo un geólogo que fue, vio las grietas, entendió lo que pasaba y dijo, este edificio se va a derrumbar en menos de 3 horas. Salgan de acá. O sea, eso es la preponderancia que tiene esta profesión. Y no es solamente con recursos minerales, con recursos energéticos. Por eso vamos a trabajar con los temas energéticos también. Así que es una profesión muy importante para el desarrollo de un país. Bien. John, ¿cómo es ese salto a la política? Porque eso no es de ahora, eso tiene que haber sido hace varios años. ¿Dónde está esa primera conexión? A la política electoral es reciente, porque pues desde la formación académica, camilista, activismo estudiantil, nosotros éramos muy abstencionistas, muy alejados del sistema. De esa época salimos de la universidad, algunos, bueno, la mayoría nos insertamos en la vida laboral, habían amenazas, etcétera, otros se fueron del país, algunas personas las desaparecieron. Y en ese proceso muchos, pues estoy hablando recuerden ustedes, de los que nos están viendo y usted, William, de un video muy famoso de Jaime Garzón entre el 96 y 97 en la Universidad del Valle, cuando él le dice a los jóvenes, ustedes están llamados a cambiar el destino del país. Esos jóvenes hoy tenemos 45, 46, 50 años. Pues bueno, ese espacio de tiempo entre el momento en que Jaime dice eso, ahora éramos jóvenes abstencionistas que entendimos que en Colombia es una cosa rara, pero la revolución se da vía reformas. Eso lo planteó Lenin también, así que no es una cosa nueva. Entonces tenemos que insertarnos en el aparato, en lo que hay, tenemos que entrar ahí para poder hacer los cambios. Y eso lo vamos entendiendo con el tiempo.
viene el estallido social, empiezo a encontrar que las redes sociales, más allá de lo que yo planteaba como negocio, también funciona como un megáfono para llevar ese tema educativo. Ya previamente, como le contaba, el tema de la educación en geología me llamaba la atención y política. Yo dije, pues bueno, en vez de tener un salón hablándole a 40, tengo una red social hablándole a miles. Así que vamos a usarla. Y empiezo a moverme por ahí. Otros compañeros como Alberto Benavides, que dicho sea de paso, mientras nosotros en la UIS hacíamos activismo, él lo hacía en la Nacional con Don Catanazova y otras personas. Esa conexión siempre estuvo durante los años. Él llega al Senado de la República, empezamos a analizar, bueno, si hay oportunidades, vamos a ver cómo le hacemos. Y con varios compañeros que están en diferentes países, empezamos a mirar, bueno, John, usted que está allá, hagámosle. Y es así como estoy acá en esta contienda. Bien, primero fue el tema político y luego fue la creación de contenido o viceversa. Primero fue, el tema político siempre ha estado, como le cuento, desde el año 97 que entró la UIS. El activismo estudiantil, el trabajo social, es que es una época, y aquí quiero hacer una claridad, de una época donde uno no estaba pendiente del celular, William. Es más, no tenía celular, yo tenía una flechita ya cuando me estaba graduando, ese 1100, el Nokia, eso no tomaba fotos. Sumado a eso, era una época donde nosotros éramos, se conoce como muy sombra, o sea, procuramos que nadie supiera quiénes éramos nosotros porque estaba ahí las Águilas Negras, la Quinta Brigada detrás de nosotros. Entonces uno hacía cositas y callado. Hoy en día no, hoy en día uno ve a los muchachos, no es una crítica, es simplemente una comparación, que dicen, vamos a pintar un mural en la 45 con 13. Llegan tres brochas, llegan cuatro pintores, llegan 55, 100 personas con celular y dicen, présteme la brocha. Hacen así y se hacen el video. Acá estoy trabajando por la comunidad haciendo activismo. Eso es lo que hacen hoy, la mayoría de personas. En esa época no era así. Pero con las redes sociales llega la posibilidad de entender que esto es un megáfono. Es más, William, usted lo sabe que se mueve en este mundo digital. Hay políticos hoy de izquierda que ni siquiera se han dado cuenta del poder que tiene el mundo digital y lo ven con desdén. Ay, esa pendejada. Y cuando ya llega el momento electoral es cuando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que mi Instagram no crece. Despierte, papito, entienda que esto es un megáfono, deje de andar gritando y utilice el megáfono, mami. Claro. John, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el día que estás creando las cuentas dices el mamerto este? ¿O hubo un nombre previo o cómo fue? Hay dos cosas. Primero, mi cuenta era John Forero. Segundo, yo veía una cuenta que también en esa época estaban haciendo, que era de Mamertolandia. Y yo decía, este señor dice que es Mamerto y mira, bacán. Pero lo tenía ahí. Después empiezo yo a hacer videos ya políticos, previo al estallido social y durante el estallido social. Y el insulto más común, ya viene el Mamerto este. Ah, es que el Mamerto este. Y pues en Barranquilla, como yo le contaba, aprendí del bullying para usarlo a mi favor. Entonces yo dije, yo mismo me llamo el Mamerto este y a partir de ahí nadie me llama así. Y hoy en día hemos reivindicado el hecho de ser Mamerto. Y eso es gracias al presidente Gustavo Petro. Hoy en día decirlo ya no da miedo. Es más, es un motivo de orgullo. ¿Qué representa ser mamerto o cómo lo defines? Ser mamerto representa la capacidad de un pensamiento crítico. Ser mamerto representa el pensarse por los demás y no individualmente. A nosotros el sistema capital y particularmente el neoliberalismo, desde la educación misma nos ha enseñado la individualización. Entonces, vaya por lo suyo. Lamentablemente en mi tierra, en Santander, es una frase muy común, yo voy es por lo mío. Ese tema de ser muy individual. Pues no, cuando uno ya se identifica, se entiende que es ser mamerto, estamos pensando en colectivo, estamos pensando por todos y tenemos un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esa capacidad de discernimiento y de poner entre un debate dialéctico una tesis, una antítesis para sacar una síntesis y que no toda verdad es absoluta y no todo lo que uno anda escuchando por ahí hay que andarlo creyendo. ¿En qué cree John Forero y qué sueña? Creo en mí, creo en la gente de forma colectiva y sueño con que Colombia salga de esta espiral de violencia y de maltrato al que nos trajeron unos criollos independentistas, nuestros próceres, porque la historia hay que reivindicarla, hay que reevaluarla. Los próceres, qué tan bueno hicieron por nosotros y qué tanto daño nos hicieron también. Y hoy en día les tenemos estatuas. Cuando estabas en la universidad, en el colegio, cuando eras niño, etcétera,
de pronto había la ilusión de quiero ser presidente, quiero ser alcalde, y hoy que un día vemos a John en el Faro con nosotros, al día siguiente lo vemos que está con el presidente allá saludándose, al día siguiente lo vemos que está con Iván Cepeda o con Carolina, incluso con Daniel, con cualquiera de los candidatos o cualquiera de los políticos, en esa juventud que no, ya me hiciste con la cabeza que no había como esa pretensión. Hoy en día, ¿cuál es el análisis? Parece algo como que es superlativo, algo donde uno se siente como muy completo, ya lo ves natural. ¿Cómo es el rollo? Analizaba con mi esposa incluso algo que pasó con un amigo, que a él le llama la atención el hecho de que yo esté ahorita aspirando a la Cámara de Representantes, porque él viene de una época en la que en la política electoral había que hacer una escalera de llamémoslo así, como de una política clientelista muy jodida. Es decir, usted tenía que cargarle la maleta a un candidato al Consejo de Fonseca Guajira. Después de cargarle la maleta y él llegar al consejo, él le da a usted la bendición para usted lanzarse al consejo. Y así pasaba para llegar a la asamblea y así para pensar en una alcaldía, etcétera. Y pensar en algo así como la representación en la Cámara, no. Y claro, ver a John, ¿cómo así? Yo estoy viendo a John llegar allá a la casa de Nariño? ¿Cómo así que John se saluda con Petro? ¿Qué pasa? Ese tipo de cosas ha roto los esquemas y ha hecho que mucha gente hoy se piense la política con seriedad. Yo vengo de una época en el colegio donde veíamos historia, veíamos geografía, donde a mí en primero de bachillerato, sexto, nos enseñaban qué hacía un ministro de justicia, nos aprendíamos los nombres de los ministros. Es más, ayer estuve viendo la película Noviembre, película que recomiendo ir a ver porque hace ver la semblanza de lo que ocurrió hace 40 años en el Palacio de Justicia. Hace 40 años yo tenía 7 años, pero yo más o menos veía en las noticias y entendía qué pasaba en el Palacio. Hoy en día la gente está volviendo a despertarse porque el sistema había llevado a que los jóvenes no le pararan bolas a lo que pasaba, que creyeran que el pobre es pobre porque quiere y que se enfocaran solo en hacer plata. Y resulta que esto ha cambiado el panorama. De niño yo no pensaba ser presidente. De niño yo quería ser futbolista como Maradona, pero siempre fui muy paquete para jugar. De niño quería viajar. Eso sí, sí, hay un sueño que tengo todavía por cumplir, y es agarrar una moto de alto cilindraje e irme a viajar. Básicamente eso, nada de ser multimillonario y llegar a pretensiones de ser presidente o algo por el estilo. La política siempre me gustó, pero desde otra visión. Y cuando ya llega el momento, a estas alturas de la vida, de que hay que tomar partido, y tomar partido significa hay que ser un actor directo del papel que se juega en política, es cuando con un grupo de compañeros y amigos de la época decimos, John, tiene que lanzarse usted. Y aquí estamos. Tres políticos que sean muy berracos y que hayan marcado la carrera política de John. Tres, solamente tres. Bueno, tres recientes y en Colombia. Gustavo Petro, Gustavo Petro, de él ha aprendido un montón. Es decir, gente que ya no está, pero que marcó mucho. Carlos Pizarro, es una persona que marcó muchísimo. Camilo Torres. Entonces mucha gente dirá, pues es que él no era político, es que asumimos que un político es alguien que tiene un carnet de un partido y se lanza a una candidatura. No, un político es alguien que maneja una corriente de pensamiento política, deja una filosofía, deja un legado. Para mí ellos tres. Y podría ahí entrar también, claro, Iván Cepeda, es una persona de una trayectoria impresionante. A mí me marcó mucho, William, el día que asesinaron al senador Manuel Cepeda y ver la reacción de Iván, tipo joven, estudiante, cómo reaccionó con ese estoicismo tan bravo. Iba pasando en una buseta y ve que es a su papá el que balearon. Y ese estoicismo, como se para a hablar, eso a mí me marcó fuertemente ese día. Eso fue en el 94, yo estaba en décimo. ¿Cuál sería, digamos, el fracaso del proyecto de Gustavo Petro con miras a las elecciones que vienen? O más que el fracaso de Gustavo Petro, del progresismo o del pacto histórico, de toda esta ala que definitivamente ve en Gustavo Petro un faro que llegó para cambiar la política. ¿Cuál sería el fracaso?
que el santismo nos gane terreno. A ver, el tema es muy sencillo. En este momento estamos como estuvo China en algún momento. Hay un enemigo en común y hay que derrotarlo. Tenemos sobre la mesa una derecha recalcitrante, traqueta, corrupta, asesina, representada en la figura de un tipo que fue condenado a 12 años de prisión y que está mamándole gallo ahorita a la justicia. Ahí hay gente que viene de las derechas tradicionales, pero ese es una. Está un segundo punto, que es la derecha oligárquica de toda la vida, los apellidos que han estado ahí en el poder, dueños de periódicos, de fábricas, etcétera, y que son los herederos de esos próceres que decidieron que teníamos que balcanizar toda Sudamérica. Y está el progresismo izquierda. El progresismo izquierdas es básicamente donde estamos, el pacto histórico. Para poder llegar en el 2022 a arañar poder, porque no lo tenemos todavía y hay que ser claros, se tuvo que transar con ese sector oligárquico, porque el enemigo en común es ese uribismo ramplón y torcido. Entonces, nos tenemos que juntar para poder derrotar ese uribismo. Pero en ese proceso de unión temporal, va a llegar el momento en que el uribismo sale y entonces es cuando vamos también a entender y tenemos que estar aprendiendo de las trampas del santismo, de las habilidades del santismo, de todas estas familias de donde viene Mauricio Cárdenas y todo Echeverri y toda esta gente, que ellos siempre han estado ahí, tienen un poder económico, tienen un poder latifundista y en este momento tenemos que ir juntos, pero va a llegar el momento en que nos tenemos que separar y si nosotros en esa juntanza no estamos fuertes, ellos nos van a aplastar. Y entonces va a volver esa derecha rancia oligárquica del siglo XIX y siglo XX. Ese es el escenario que yo estoy viendo. Así que ese riesgo solamente lo podemos, pues, pasar con buena formación política, más allá de ser solamente gente que se indigna, influencers, gente en la calle que se indigna, sin formación política es muy fácil voltear. Así que tenemos que formarnos. Bien, en esta, digamos, postulación, precandidatura para la Cámara por Bogotá, ¿cómo puede una persona común y corriente entender la propuesta de John Forero? ¿Qué es lo que quiere John y qué es lo que va a hacer sí o sí una vez sea elegido? Bueno, hay cosas que tenemos que entender entre lo urgente y lo importante. Hay cosas urgentes que hay que resolver. Y la gente en este gobierno y durante estos 3 años, desde el 2022, pues, ha venido entendiendo que los poderes en Colombia no es solamente llegar a ser presidente, necesitamos poder legislativo. Eso es lo primero que aprendimos. Lo segundo, se necesitan reformas profundas en el Estado y ya hemos visto que hay un sector de la sociedad que no quiere esas reformas. Tenemos que ahondar en ellas. La reforma a la salud, eso es ya, eso es urgente, eso es pantier. La reforma laboral ha sido un logro histórico de algo que nos habían quitado hace 20 y pico de años. La reforma pensional, lo mismo. Entonces, ¿qué papel busco yo hacer allá? Primero, aportar en ese cambio, ¿sí? Seguir en la dirección del cambio, profundizar el cambio, pero aportando algo más todavía. Tiene que ver con la recuperación de los recursos energéticos en Colombia. Hay que poner sobre la mesa cómo vamos a recuperar las hidroeléctricas, cómo vamos a ser soberanos en energía, porque el crecimiento, la evolución, si así se le quiere llamar, civilizacional nuestra colombiana demanda y va a demandar recursos energéticos. Y si no son de nosotros, deberíamos tener plata para pagarlos. Y estando el recurso acá, ¿por qué tenemos que pagarlo? Esas son preguntas que tenemos que hacernos para poder llegar a tener tarifa cero, que la energía sea, como dijo Nikola Tesla, un derecho de todo el mundo y todos la tengamos. También el tema de la producción. Es que un país que no produce está condenado a ser una vitrina, como decía Jaime Garzón. Y eso fue lo que nos trajo César Gaviria y los demás presidentes. Ernesto Samper fue el único que trató de cambiarlo. Necesitamos un Estado que tenga entidades productoras. Y yo le pongo un ejemplo muy simple para no ir tan lejos, William. Hemos hablado y mucha gente habla sobre el daño que hace Airbnb, lo que hace Uber, InDriver, Didi y todo eso. Eso es algo que ya está. Yo lo comparo con los carteros. Yo no me imagino hoy en día una marcha por la séptima de los carteros contra Gmail. Eso ya está. O sea, el mundo cambia. ¿Cuál es el punto acá? Tenemos un ministerio de las TIC, de la tecnología y la ciencia, que tiene dinero, con gente que sabe. Aquí hay ingenieros muy buenos en Colombia. ¿Será que no vamos a ser capaces
de tener plataformas digitales estatales al servicio de la población, que no esté buscando hacerse millonario, sino ayudar a la gente? Me explico. Una plataforma, estoy poniendo un ejemplo, esto es una idea para estructurar, una plataforma que sea de transporte, que le compita de tú, a Didi, a InDriver, a Uber, pero que sea del Estado, de tal forma que al conductor no le quede un poquito, sino le quede mucho más del servicio que él está prestando. Y el Estado está poniendo una plataforma al servicio de la sociedad. Cosas como esa, volver a mirar qué era Minercol, qué era Carbocol, volver a mirar qué era Telecom. Es que Uribe acabó Telecom, lo vendió para que entrara Orbitel y otras vainas, y Telecom no estaba tan mal. Cuando llega Santos y regala Isagen, ¿por qué tenía que regalar Isagen supuestamente por las carreteras 4G, cuando nosotros podíamos hacer las carreteras y seguir teniendo Isagen? Bueno, ese tipo de cosas tenemos que ponerlas sobre la mesa y que se vuelva el debate de la tienda, que se vuelva el debate de los vecinos del barrio, que la gente esté en capacidad de sentarse en la esquina con una cervecita y tener los argumentos para hablar de estos temas. A eso tenemos que volver. Por eso valoro mucho que este presidente hubiera puesto en la palestra pública términos como el cabildo abierto. Mucha gente iba a estos cabildos y no sabía que era un cabildo. Y eso es una herramienta democrática de cientos de años. ¿Como cuántas veces le han dicho al mamerto este que va a resultar como JP? Todos los días eso se volvió como el fantasma, ¿no? Como ya viene el coco, ahora el coco es, ahí viene JP. Ayer me escribía una influenciadora en X, una persona que yo sigo, que me parece chévere lo que pone, alertando a Beto Coral, un amigo que también crea contenido digital muy bueno, alertando a Beto porque ella nunca se equivoca y para ella ese tal mamerto este es otro JP. Entonces yo le escribí y le dije, pues bueno, hagamos un live respetuoso y usted me dice, yo pongo sobre, yo pongo mi poquito alcance digital de la gente que me sigue y usted desenmascáreme delante de ellos. O de repente puede que usted diga, estaba equivocada. Pero así de dar sentencias en redes sociales solo por joder a la gente, esa vaina no me gusta ni cinco. ¿Por qué la gente cayó tan fácil digamos, en Catherine Miranda, en el mismo JP, en personas que, digamos que en ese momento era muy evidente que estaban era lucrándose del nombre del pacto histórico, de la figura de Gustavo Petro, pero era muy evidente y sin embargo la gente los votó? ¿Qué pasó ahí? Es que aprovecharon un momento coyuntural. O sea, yo creo que en ese momento cualquier persona hubiera hecho eso y había quedado igual. ¿Cuál era ese momento coyuntural, William? Primero estábamos en el estallido social, entonces venderse como ciudadano indignado era lo más fácil. No era sin usted sacar un video y decir, ay, pobrecito los estudiantes, mire lo que le hicieron a la primera línea, ya. O sea, si usted se vende como ciudadano indignado, usted construye fanaticada en las redes sociales. Y fue lo que hizo JP. Sumado a que él es un actor, es una persona que sabe editar videos, ponerle música de fondo en su momento, saber cuándo poner la cara, ser histriónico con la voz. Recuerde que él era cantante evangélico también. Entonces, todo ese tipo de cosas cuentan. El tipo se pegaba el viaje de Bucaramanga hasta Cali para hacer un video en el Monumento a la Resistencia, el del brazo, y decir que Duque es esto, y le hizo la Bella Chao a Duque, Duque Chao, y esa canción se hizo famosa. Entonces, claro, el tipo nos representaba, pero ¿él qué traía de propuestas? Nada. Cuando le preguntan qué formación tiene, él dice, yo me he formado políticamente en RCN y Caracol. O sea, eso era ya para prender una alarma. Pero resulta que cuando usted construye fanaticada, pues el fanático ya de ahí para allá no piensa. Y la fanaticada votó por él. Sumado a eso, que fue lo que hizo Katy Guinao y Catherine Miranda también, ellos se ampararon en algo. La figura es Gustavo Petro. La moda es decir progresismo. Pero mucha gente no está de acuerdo con las listas cerradas a lapicero, que en ese momento tocaba, ahora no. Entonces, como yo soy Katy Juinao, yo soy Catherine Miranda, no estoy de acuerdo con esas listas. Yo me lanzo por el Partido Verde, que el Partido Verde es un hijo de la Alianza Democrática M19, representa a las izquierdas. Apoyo a Gustavo Petro, pero no voy con eso tan antidemocrático de la lista cerrada. Entonces, claro, mucha gente dijo, sí, tiene razón Catherine Miranda, sí, tiene razón Katy Guinao, vamos a apoyarla a ellos. ¿Y qué hicieron? Engañaron a la gente. Utilizaron banderas progresistas, utilizaron la figura del presidente Petro en su momento candidato para montarse
en ese tren electoral y después dar la voltereta. Por eso a mí cuando me dicen Polo Polo no engañó a nadie. Polo Polo mostró quién era desde el primer día. Los que votaron por él es porque avalaban su forma de ser. Mientras tanto, JP, Catherine Miranda y Katy Juinado sí engañaron a la gente. Bien. John, en ese momento que las cosas están muy álgidas porque hay tres buenos candidatos que son Cepeda, que es Carolina Corcho y que es el mismo Daniel Quintero al que le pueden cuestionar muchas cosas, pero finalmente como candidato está haciendo lo que le corresponde hacer. Eh, Puede pasar que gane cualquiera de los tres o uno de los tres va a ganar porque finalmente la consulta se hace es para seleccionarlo a uno de ellos. En las mismas los mismos sondeos que nosotros hemos realizado, pues Daniel Quintero está abajo o estaba abajo porque ya han pasado varios días y se han movido las campañas de una manera muy, muy grande y pues hay un sube y baja. Eso es una realidad que pues seguramente después la contaremos. Mi pregunta es, si gana Daniel Quintero, si gana Carolina Corcho y John abiertamente ha dicho que apoya a Cepeda, ¿qué pasaría ahí? ¿Apoyas, no apoyas? Bueno, ahí entra una discusión bien importante. Lo primero que quiero que la gente entienda es ser un buen candidato, no quiere decir que vaya a ser un buen senador, un buen representante, un buen alcalde o algo por el estilo. El candidato se evalúa desde el tema del marketing, cómo se sabe vender, y Daniel Quintero es buen candidato, se sabe vender. ¿Eso quiere decir que va a ser buen presidente? Lo dudo. Aparte de eso, en el caso particular de Quintero ocurre algo y es que él tiene muchas investigaciones que si él llega a ser elegido como el candidato del pacto, pues eso nos puede poner cojos de aquí a la primera vuelta, porque ¿quién nos garantiza que él no vaya a ser condenado de esas 40 y pico de cosas que tiene, que le están investigando? En el caso de Carolina y Iván, son dos excelentes candidatos, candidato y candidata, que tenemos y que pueden representar muy bien el progresismo, la izquierda y la continuación de todo el proyecto del cambio de Gustavo Petro. Pero pues también hay un sector fuerte, como lo hablábamos previamente, y que tiene que ver con el santismo, con esa centroizquierda. Y ahí está Luis Gilberto Murillo, ahí está Reyes, ahí está el mismo Roy Barreras, en el Frente Amplio se va a presentar Camilo Romero, así que se van a vivir distintas etapas. Yo tengo muchas dudas en lo jurídico de lo que va a pasar de aquí a esa época. ¿Por qué? Porque un colombiano no puede, y eso está creo que en la Constitución, no puede presentarse a dos consultas interpartidistas en el mismo proceso electoral. Lo que hay ahorita el 26 de octubre se convirtió, gracias al Consejo Nacional Electoral, en una jugada de torpedear, se convirtió no en una consulta de partidos, sino interpartidista, porque ahí está el pacto histórico que reúne lo que permitió el Consejo Nacional, que es el Nacional Electoral, que es la UP, Partido Comunista y el Polo, pero dejó a Colombia Humana por fuera y a Progresistas por fuera. Cuando entramos en una contienda electoral así, ya se convirtió en una contienda electoral interpartidista. Entonces, ¿qué ocurre? Puede que me esté equivocando. El que gane, sea Iván, sea Carolina o Daniel, no se podrá presentar al Frente Amplio el 8 de marzo. Se tendrá que presentar a la primera vuelta. Y eso ya cambia el escenario, cambia el panorama político. Y esa jugada hay que entenderla muy bien, cómo se va a llevar eso adelante. Así que en conclusión, yo apoyo a Iván. Si Iván no gana y gana Carolina, vamos a cargarle la maleta a Carolina. Si no gana Carolina ni gana Iván, gana Daniel. Toca sentarse a pensar qué vamos a hacer, pero aquí arrancar yo no le digo así, de cargarle la maleta. La maleta llena de ladrillo está muy bravo. Sí. Está complicado. Bueno, John, entre la gama de precandidatos que hay de, pues, del pacto histórico, de varios espectros, ¿por qué la gente debe elegir a John Forero, el mamerto este? Bueno, hay una razón muy sencilla y usted la ha conocido si ha estado aquí en esta conversación. Esto no es de ayer, esto no es que agarré un celular y me monté en el tren de los ciudadanos indignados y venga y vote por mí y como llevo tantos años haciendo videos, entonces me he ganado el espacio. No, son 25 años de recorrido, son 25 años leyendo, aprendiendo, compartiendo lo aprendido, trabajando en comunidad. Estos 5 años digitales han sido trabajo comunitario digital, porque sí, yo valoro mucho el trabajo de gente que está en los barrios haciendo el trabajo en salones con 40, 50 personas,
pero el mundo digital me ha permitido que eso mismo que yo hablaría a 50 personas en un salón, lo estén escuchando 15.000 personas. O incluso, tengo muchos videos que superan el 1.000.000 de visualizaciones. Así que, en conclusión, aquí usted encuentra a una persona con formación, tanto técnica y científica como formación política, con un derrotero claro de continuación del legado de Gustavo Petro, profundización de las reformas y mejorar muchas de las ideas, porque pues no nos digamos mentiras, uno tiene que aportar también en ese tipo de cambios, como en el tema energético. Una persona que se está pensando no 4 años ni 5, lo que yo encabezo o muestro es algo que venimos trabajando muchas personas y es un plan. Ya empecemos a pensarnos un país a 30 años, a 50 años, a 100 años. Aprendamos del gran monstruo que es China, guardando las proporciones, pero hay que aprender de ellos. Tenemos que dejar el inmediatismo y pensar a más largo plazo. Eso es lo que yo busco. Recuerden algo muy importante, una sola golondrina no hace verano, pero varias golondrinas sí. Yo quiero ser una de esas varias golondrinas desde el legislativo y invito a la gente a votar por el 38 en Bogotá, Cámara de Representantes, pero no solo a votar, a que continúen ahí, a que sean veedores de lo que hago, a que nos quitemos de la cabeza que es que yo voto por William López y William me hace el milagro. No, si yo voto por William, desde ahí para allá, William viene siendo mi servidor público y a William no es que yo le esté pasando hojas de vida toda hora como nos enseñaron a ver al servidor público, sino que es que a William voy a estar encima mirando si va a la plenaria o no, si pasó el proyecto de ley que dijo o no, cómo así que votó por un proyecto de ley que está en contra de nosotros. Yo tengo como ciudadano ese deber. Así que invito a todos a que el deber es participar y participar, después de participar, seguir con la veeduría de esos servidores públicos que esperamos llegar al Congreso de la República. Y confiamos en que así sea porque pues hemos tenido la oportunidad de trabajar y de conocer a John Forero y siempre ha mantenido una línea conductual muy coherente. Ustedes lo han visto y lo ven cada 8 días. Y en esta ocasión queríamos también que ustedes conocieran al ser humano y eso es lo que nos hemos encontrado. John, muchas gracias por habernos contado todo eso. Nos vamos a seguir viendo en el Faro y el último saludo para la gente. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden algo muy importante, somos muchos precandidatos. Lo que se está escogiendo ahora es el orden de la lista. Si usted está en otra ciudad, en otro país y quiere apoyarme, pues con el voto no lo puede hacer, solamente lo pueden hacer los que votan en Bogotá. Pero sí lo puede hacer compartiendo estos videos, compartiendo lo que digo, contándole a los conocidos que usted tenga en Bogotá, diciéndole, oiga, vaya y vote 38, el mamerto John Forero. Buscamos, en particular, a título personal, estar dentro de los primeros 5 de la lista de la Cámara de Representantes, que el 8 de marzo, pues la gente va a votar por la lista completa, una lista cerrada. Pero hay que estar dentro de los 5 primeros lugares en esa lista. Esa es la invitación que les hago, número 38 en el tarjetón, no se les olvide, 38. Correcto, número 38, ese va a ser el ganador. A ustedes Así muchas es. gracias por vernos, por estar aquí en el Faro de Magenta Radio. Nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Así que, por favor, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, William. Chao, chao. Bienvenidos al Faro, una luz en el camino para informarte mejor. También estoy seguro que deben tener a la idea de una tregua